Bueno, mis hermanitos, el Señor puso en mi corazón esta mañana traer una palabra de vida. Digo de vida porque cuando nosotros entendemos, Dios permita que al final de este mensaje nosotros podamos entender verdaderamente cuál es el concepto de esto, cuál es el verdadero significado de lo que vamos a entender hoy, para que esa palabra actúe en nosotros y que esa palabra finalmente nos lleve a nosotros a la vida eterna con Él. El Señor ha puesto en mi corazón hablar de algo. Dice la palabra del Señor Jesús en Juan 10:30, dice: yo y el Padre uno somos, uno somos. De pronto algunas personas que llevamos ya, digamos, una trayectoria en esta iglesia, ¿cierto? En esta comunidad, de pronto dirán, otra vez el Padre, otra vez hablar de lo mismo, ¿cierto? Pero miren, hermanos, yo les digo algo, tengamos paciencia, tengamos conocimiento de algo. La palabra de Dios dice, como lo decía el pastor Luis Eduardo esta mañana, que esta palabra en nosotros tiene que ser repetida constantemente, constantemente. ¿Por qué constantemente? Porque nosotros en este mundo donde estamos, este mundo siempre nos va a llevar a nosotros a apostatar en contra del Señor. Siempre cuando usted está aquí en este mundo, usted va a recibir cosas todo el tiempo que lo van a usted a llevar a apostatar en contra del Señor. Por eso es tan importante, como lo decía el pastor Luis Alberto también, congregarnos. Porque congregándonos es que nosotros comenzamos a recibir ese conocimiento y nos vamos renovando cada día. El Señor dice que nosotros estamos fundados sobre la roca, ¿cierto? Aquel que nosotros en el que creemos, que es el Señor Jesús, estamos fundados sobre la roca. Pero yo les digo una cosa, mis hermanos, aún una roca con una diminuta gota de agua que caiga constantemente en esa roca es erosionada, esa roca es destruida. Por eso el Señor nos insta siempre a ser renovados en el conocimiento, a ser, como lo dice Él, repetir, para que ese conocimiento, para que esa roca no se dañe, para que esa roca no se erosione, para que ese conocimiento que es Él esté ahí firme con nosotros. Es como si esta fuera una roca, ¿cierto? ¿Qué pasa con las cosas del día a día? Comienzan a socavar la roca, a hacer erosión en esa roca. Por eso ese conocimiento que nosotros recibimos en la congregación por medio de su palabra comienza a empañetar, a cubrir nuevamente lo que se ha ido, ¿cierto? A cubrir nuevamente ese hueco que está dejando las cosas del mundo. Por eso el Señor pone en mi corazón esta palabra hoy. Yo y el Padre uno solo somos. Para que nosotros entendamos finalmente quién es el Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, basados en este principio, yo quisiera que miráramos, yo diría que es el versículo más contundente que tiene la palabra de Dios, en el cual nos dice que el Señor Jesús es Dios. Y lo vamos a ver. Isaías 35:4. Yo quiero que nos vayamos a esa palabra, porque es un principio fundamental para nosotros. Cuando nosotros entendemos y cuando nosotros se nos guarda esa palabra en nuestro corazón, para nosotros es mucho más fácil entender toda la Escritura y todo lo que hablaron los profetas, todo lo que hablaron los profetas y la ley de Moisés, ¿cierto? Porque ahí está el Señor. Entonces, ¿qué dice Isaías 35:4? Manchito, ¿me lo quiere leer, por favor? Entonces, podemos ver que las Sagradas Escrituras, el Señor nos está diciendo algo, ¿cierto? Decid a los de corazón apocado. ¿Quiénes son los de corazón apocado? ¿Alguien sabe qué es apocado? El corazón apocado o el apocado es una persona que es débil en la fe.
aquel que es fluctuante, aquel que duda, aquel que todo el tiempo que un día dice sí, otro día dice no. Esa persona que es débil en el espíritu, el Señor le dice esto: no temáis. A esa persona que es temerosa, ¿cierto? De las cosas, dice, no temáis. Es palabra de Dios, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. Hay una promesa del Señor. No solo una promesa, sino una profecía del Señor. Dice que viene con pago. Y Él cierra esta profecía y cierra esta escritura diciendo, Dios mismo vendrá y os salvará. Es la promesa, es la profecía del Señor de que Él mismo era el que iba a venir a salvarnos, ¿cierto? Él mismo va a venir y nos va a salvar. Entonces, fundados en este principio básico de esta palabra de hoy, vayamos a Tito 2, 13, 14, por favor. Ya lo tenemos todos, dice la palabra de Dios. Tito 2, 13, 14. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál esperanza? La promesa que Él nos hizo allá, ¿verdad? Dice, exacto, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación. ¿En qué momento se iba a manifestar Él? ¿En qué momento es que Él va a venir a llevarnos a nosotros? Dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Gran Dios y Salvador. Y hay un nombre, ¿cierto? Dice Isaías, dice que el que iba a venir era Dios. Y aquí la palabra dice que nuestro Salvador es Jesucristo. Entonces, ¿se está cumpliendo la profecía o no se está cumpliendo? Se cumplió. Y además se va a volver a cumplir, ¿saben? Dice la palabra de Dios, quien se dio a sí mismo, vuelve y nos dice Él, nos explica claramente que Él mismo fue el que se dio por nosotros para redimirnos. Ahí está el pago. Viene con pago. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Amén. Entonces yo quisiera que miráramos también algunos pasajes en los cuales nos dice que claramente Él sí vino, ¿cierto? Podríamos mirar, por ejemplo, que en Juan 1:1 dice la palabra de Dios que en el principio era el Verbo y que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él lo aclara, ¿cierto? Él lo aclara precisamente. Ahora, ¿qué dice Juan 1:14? Juan dice que, véalo, Manchito, me hace el favor, Juan 1:14. Dice la palabra de Dios que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros vimos la gloria de Dios en Él. Mire, cuando usted tiene en su corazón qué es la gloria de Dios, usted entiende, mi hermano y mi hermana, que la gloria de Dios es esa parte visible de Dios, porque a Dios nadie lo ha visto, pero Él nos deja ver su gloria. Él nos deja ver esa parte, ese poder, esa potestad de Él, nos permite verla. Por eso yo estoy aquí parado, por la gloria de Dios, porque si no fuera por mí, yo no tendría valor, no tendría fuerza en mis piernas para pararme aquí. Pero es como si Él me cogiera y me tuviera aquí parado. Me dice, no se preocupe, no tema, yo lo sostengo aquí. Y esto mismo aplica para todos nosotros, porque en esta vida donde nosotros estamos, definitivamente nosotros solos no podemos ir. Es más, solos no podemos llegar donde Él, pero Él nos lleva de su mano, ¿cierto? Entonces, en 1 Timoteo 3:16, este Timoteo es genial, esta escritura, porque la palabra de Dios ya lo hemos leído muchas veces acá. Es como una insignia de nosotros acá en esta iglesia. 1 Timoteo 3:16. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? E indiscutiblemente, ¿cierto? Grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. La palabra de Dios nos lo dice de muchas maneras. Que el que vino, dice, que el que vino a salvarnos fue el mismo Dios. Se hizo carne, Él se hizo carne y vino. En otra palabra dice el Señor, lo vamos a ver más adelante, dice, yo descendí del cielo. Y lo estaba diciendo el Señor Jesús. Entonces, pongámonos la mano en el corazón nosotros también para entender de qué es que está hablando Él ahí. Porque cuando Él dice que Dios mismo bajó del cielo, pues eso nos tiene que poner a nosotros a cavilar en nuestro corazón, ¿cierto? Sigamos acá a ver si entendemos un poquito más de esto. Bueno, sí, porque muchas personas dirán, no, es que Él siempre hablaba que el Hijo y el Padre y el Hijo, ¿cierto? Es que mi Padre. Pero vamos a ver por qué lo decía. Porque es que, mire, absolutamente todo lo que el Señor Jesús decía, lo decía por una razón. Él aquí no vino, cada paso que Él dio, cada acción que Él hizo, cada palabra que salió de su boca fue para darle cumplimiento a algo, para anunciar lo que iba a suceder y para que nosotros nos diéramos cuenta que eso era verdad, para testimonio. ¿Cierto que sí? Vamos a leer 2 de Samuel 7, 12, 14, porque es que como hablamos siempre del Padre y del Hijo, entonces vamos a tratar de analizar un poquito esas cosas. Segunda de Samuel. Dice la palabra de Dios. Segunda de Samuel 7, vamos a leer 2 versículos, 12, 14. Dice el versículo 12. Y cuando tus días, él está hablando aquí a David, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, dice la palabra, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dice en el versículo 14, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Entonces, algunos estudiosos, y por supuesto que la palabra de Dios dice que él se estaba refiriendo a un hijo de David, ¿cierto? Mi pregunta es esta. En el versículo 13 dice, él edificará mi casa y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo les hago una pregunta. ¿Salomón vivió para siempre? ¿O él pereció? Dice la palabra que él, aquel que iba a venir del linaje de David, iba a reinar para siempre, que su trono era para siempre. Para siempre el trono de su reino. Y vamos a ver más adelantico, si el Señor nos lo permite, vamos a ver también de quién es el reino. Porque siempre decimos el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios, y durante toda la Escritura. Pero vamos a analizar un poquito también eso, acerca del reino. Cuando el Señor dice, leamos para que entendamos esta parte del Hijo y que nos confirme por medio de la Escritura que Él no estaba hablando de Salomón, que era el Hijo, porque Salomón, pues claro, Salomón murió y es más, él heredó el reino Roboam y Roboam le quitaron el reino también por un tiempo, ¿cierto? O sea que su reino no fue para siempre. Entonces veamos acá, vamos a Marcos 12, 35, 37. Amén. Esa palabra es muy bonita. ¿La puede leer, Alison, por favor? Alison quiere compartirnos una palabra. ¿Cuál es? El 7 en el versículo 16 dice, de segunda de Samuel, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén. El único trono estable que hay eternamente es el trono de mi Señor Jesús. No hay más. Y durante toda la Escritura usted puede ver, mis hermanitos, que un solo trono. No hay 2 sillas, 3 sillas. No hay. Un solo trono y uno en él sentado. Sí, Señor. Entonces, vamos a ver de qué nos hablaba aquí.
para confirmar la escritura, Marcos 12, 35, 37. Dice la palabra de Dios, desde el versículo 35, dice, enseñando Jesús en el templo, decía, era el Señor Jesús el que estaba enseñando, ¿cierto? Bueno, tengamos en cuenta eso. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque es que recuerden que los escribas todos lo llevaban a la carne, ¿no? Todos lo llevaban a juzgar cosas en la carne. Pero entonces él decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Recuerden que los escribas eran los que transcribían hacían la transliteración de las escrituras, interpretaciones, ¿cierto? Ellos hacían eso. Y dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces dice en el versículo 37, David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Entonces estamos hablando y la palabra nos está confirmando que el Señor no estaba hablando allá en la promesa que le estaba haciendo a David, no era un hijo en la carne, era el hijo, era él mismo, por supuesto. Vamos a seguir entendiendo acá. Mire, y la palabra dice, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Dios permita que esta palabra hoy la podamos oír de buena gana, de buena manera, que haya buen entendimiento en nuestro corazón. Mire, para seguir confirmando esta parte, dice en Mateo 1:16, cuando usted lee la genealogía del Señor Jesús, usted va a entender también muchas cosas ahí, porque en la genealogía del Señor, en Mateo, en la parte 16, vamos a ir a la parte 16, usted viene analizando y viene describiendo la genealogía y dice, este engendró a tal, ¿cierto? Engendró. Finalmente llegan hasta Jacob, que era el papá de José, ¿cierto que sí? Dice ahí, Jacob engendró a José, ¿cierto? Pero no dice José engendró a Jesús. Dice José, marido de María, de la cual nació Jesús. O sea que ahí se rompió la carne. ¿Por qué? Porque es que el Señor Jesús no fue engendrado de carne. El Señor fue engendrado por el Espíritu Santo. Y cuando usted dice que el Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, está diciendo que Él mismo se engendró. Porque el Espíritu Santo es Dios. La palabra de Dios también dice, Dios es Espíritu. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando usted va a Lucas 3:23, ¿cierto? Exacto. Mire, en Lucas 3:23 dice la palabra, porque hay otro punto de vista de la genealogía del Señor, ¿cierto? En Mateo vimos cómo comienza de atrás hacia adelante y aquí vemos cómo comienza de adelante hacia atrás. Entonces Lucas nos describe algo aquí y nos lleva a nosotros a analizar algo. Dice la palabra de Dios en Lucas 3:23, dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, ¿verdad? Dice, hijo como se creía de José, no que lo fuera, como se creía de José, ¿cierto? Y José, hijo de Elí, y más adelante en el versículo 38 sigue la secuencia, ¿no? Dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hijo de Dios, no hijo de José en la carne, no hijo de David en la carne, hijo de Dios. Y vamos a analizar también un poquito por qué se refería y por qué el Señor hablaba acerca del Hijo de Dios. Y durante toda la escritura, en los evangelios, usted va a encontrar siempre el Hijo de Dios por todo lado, ¿cierto? Bueno, entonces, mire, hay una palabra también para confirmar lo del nacimiento de Jesús, lo del Señor Jesús. En Mateo 1:18 dice, cuando usted lee toda la historia de cómo nació el Señor Jesús, ¿cierto?
usted va a entender muchas cosas también, lo que venimos hablando, porque dice la palabra de Dios. En Mateo 1:18 dice, fue concebido del Espíritu Santo, ¿cierto? Y en el 20 dice, porque lo que en ella es engendrado, ¿en cuál ella? En María, ¿cierto? Dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que Él dijo, que Él mismo iba a venir y nos iba a salvar, ¿cierto? Mire lo que dice en Juan 4:24. Vayamos un momentico allá a Juan 4:24 y miremos lo que el Señor nos dice. Porque hay una conversación entre la mujer samaritana y el Señor Jesús, ¿cierto? Que el Señor Jesús estaba cansado y arrimó al pozo y le pidió agua. Y hay una conversación ahí con ella. Dice la palabra de Dios en Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu. Esta palabra comienza diciéndonos que el Señor Jesús es espíritu. Dios es espíritu, ¿cierto? Bueno. Dice la palabra, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Versículo 25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. O sea, ella creía a esa promesa, ¿cierto? Ella creía en esa promesa, porque ella, por supuesto que todos tenemos conocimiento que ellos ellos creían en la ley y los profetas, ¿cierto? Entonces ella creía esa promesa, ella tenía total conocimiento y le dijo al Señor, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y hay una respuesta hermosísima del Señor ahí. ¿Qué le respondió el Señor a esta muchacha? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que vino a salvarlos, le dijo. Yo soy. Cuando le dijo yo soy, le está diciendo que Él era Dios. ¿Cierto que sí? Hermosa palabra esa, porque el Señor siempre nos lleva a un entendimiento acerca de todo lo que Él decía y por qué lo decía. Ahora, cuando nosotros estábamos acá en Segunda de Samuel y decíamos que Él sería el padre, yo le sería el padre y Él me será por hijo. Y si hiciere mal, recuerden que la palabra de Dios nos lleva a nosotros siempre y nos enseña de que Él vino y que Él tomó nuestras iniquidades, ¿cierto? Él se llevó con Él toda la maldad que había en sus hijos, por supuesto, ¿cierto? Entonces, en esa profecía el Señor dice en Isaías 53:5, hay una palabra que nos confirma por qué Él dijo eso, por qué Dios estaba diciendo eso. Dice en Isaías 53:5, mas Él, herido por nuestras rebeliones, ¿cierto? Por nuestra maldad, por nuestro, nuestro pecado, exacto, incluso lo confirma ahí mismo, dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Cuál sería la paz ahí que nosotros íbamos a recibir por lo que Él hizo? La eternidad con Él, ¿cierto? Entonces, eso es Isaías 53:5. Lo voy a volver a repetir. Dice, mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos curados. Qué bendición tan grande esta promesa, qué bendición tan grande esta palabra, porque el Señor nos da a entender que Él sí hizo esto, que Él mismo nos iba a venir a salvar, que cumplió. Con respecto a lo del Hijo, yo quiero que vayamos un momentico para que analicemos esta parte. Vamos a Isaías 9:6. Si voy muy rápido, me dicen, por favor. Si ustedes creen que estamos avanzando de manera rápida, que estamos corriendo, entonces vamos a hacerlo de manera más pausada, ¿sí? Para que lo importante es que podamos recibir el conocimiento y que ese conocimiento se nos quede a nosotros, ¿cierto? Que de nada nos sirve a nosotros correr, porque eso no es del que más corre ni el que más
¿cierto? Sino del Señor que tiene misericordia de nosotros para abrirnos el entendimiento. Entonces vayamos a Isaías 9 y vamos a leer el versículo 6. Porque cuando nosotros leemos a Isaías y especialmente esta palabra, nosotros nos vamos vamos a tener el entendimiento por qué el Señor siempre se dice el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Mire, la palabra de Dios dice en Isaías, haciendo referencia a esta palabra, dice, porque un niño nos es nacido, ¿cierto? ¿A quiénes será nacido ese hijo? A nosotros los hijos, los que estamos aquí, el pueblo de Dios. Dice, hijo nos es dado. Él no dijo que hijo iba a ser de nosotros o que era hijo de... No, hijo nos es dado. Es como si yo tuviese un hijo y se lo diera a otra persona, ¿cierto? Es como si yo estuviese diciendo que yo soy un hijo de ustedes porque crecí y nací en esta congregación, ¿cierto? Hijo nos es dado. No que fuera hijo, nos es dado, ¿cierto? Dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y aquí vemos algunos títulos que tiene el Señor. Dice, admirable, consejero, ¿qué más dice ahí? Padre eterno. O sea que Él es ¿qué? Él es el Padre. Aquí no hay que uno arriba, otro sentado abajo, el Espíritu Santo. No, aquí no hay ninguna Trinidad. Esta palabra definitivamente nos lleva a nosotros a destruir por completo cualquier concepto que nosotros tengamos acerca de la Trinidad. Cualquier fundamento, cualquier duda que nosotros tengamos, esta palabra nos dice a nosotros, no, ahí no hay eso, no hay otro. Lucas 1:31. Bueno, vamos a ver que esta palabra, ¿qué fue lo que el Señor Jesús nos está diciendo acá? Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces vamos a ver que estamos hablando del Señor Jesús, ¿cierto? Y hay una promesa acá, dice, este será grande y será llamado, no que será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, para cumplir la profecía de 2 de Samuel 7, ¿cierto? Ahí le estaba diciendo, porque es que el Señor cuando dice algo es porque así es. Por allá en otra palabra también en los Salmos decía el Señor, en verdad juro al Señor a David. En verdad juró el Señor a David y no se retractará de ello. De su descendencia pondré sobre su trono. Eso decía el Señor por allá en los Salmos. Y aquí dice que el Señor Dios le dará el trono de David su padre a ese que iba a ser llamado Hijo del Altísimo. En el versículo 32 dice, en el 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces esta palabra nos confirma aún más la profecía que el Señor estaba y lo que le dijo a David, ¿cierto? Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces esta palabra nos dice en el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vuelve y nos dice, Hijo de Dios, será llamado Hijo de Dios, ¿cierto? Mire, este misterio, Pablo hablaba de un misterio, por allá en Colosenses Pablo decía que él era predicado y que él hablaba sabiduría entre los que sabían sabiduría, entre los que tenían sabiduría, a los que habían alcanzado sabiduría, y que él predicaba ese misterio oculto desde los tiempos antiguos. ¿Cuál misterio?
Y en Colosenses lo dice, el misterio del Padre y del Hijo. El misterio del Padre y del Hijo. Es un misterio, mis hermanos, que no todo el mundo se lo revela. Solo el Señor Jesús a sus hijos se lo revela. Por lo tanto, entonces entendemos esta parte que Hijo de Dios es un título que el Señor había mandado a ponerse a Él mismo, ¿cierto? Como un hijo de hombre. Hijo de hombre, por supuesto, todos tenemos conocimiento que hijo de hombre es Él, ¿cierto? Mire, vayamos a la palabra de Dios en Juan 10, 31, 38. Juan 10, 31, 38. Esta palabra es muy contundente porque la palabra de Dios, lo que les decía ahora, el Señor Jesús, cada cosa que dijo, cada cosa que hacía, era para dar cumplimiento, para hacernos denotar a nosotros lo que estaba escrito de Él, ¿cierto? Y lo que iba a suceder. Mire lo que dice aquí. Aquí hay un acontecimiento, dice, en Juan 10, 31, 38, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, ¿cierto? Ustedes recuerdan la historia de la mujer adúltera, porque todo el pueblo se vino encima de ella porque la vieron en adulterio, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que tomaron piedras para arrojarle. Y el Señor Jesús estando ahí les dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Vamos a ver que, porque ellos tenían la costumbre de juzgar al pueblo por medio de lo mismo le pasó a Esteban, lo apedrearon en frente de todo el pueblo. Y mire, o sea, ellos juzgaban al pueblo y juzgaban cosas, mejor dicho, leamos la palabra y vamos a analizar esto. Jesús, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. El Señor Jesús sabía de qué les estaba hablando. Y ellos vinieron a apedrearle porque ellos siempre veían era en la carne. Para ellos es el pacto en la carne. Todos aquellos que no reciben la bendición de saber quién es el Señor Jesús, de saber que Él es nuestro Padre, de saber que Él es Dios, dice la palabra de Dios acá, que juzgan según la carne. Y eso era lo que estaban haciendo los judíos en ese momento. Dice, por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. En el versículo 34 dice, Jesús les respondió, mire la respuesta tan hermosa del Señor. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Escuchen esto, vamos a tratar de analizar un poquito. Les voy a tratar de desmenuzar un poquito esto. Dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Que ellos conocían la Escritura. Que si como ellos conocían la Escritura, en ese momento, ¿por qué lo iban a juzgar a Él si ellos conocían las Escrituras? Como les dijo el Señor en algún momento, si crees a Moisés, créeme a mí, porque de mí escribió Moisés. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó aquí y la respuesta tan sabia que les da el Señor acá. Porque cuando el Señor les dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois, y nos preguntamos, ¿por qué les dijo dioses sois? No, o sea, como que no, pero la respuesta está en la misma palabra. Vamos a Salmos 82 y vamos a leer desde el 1 hasta el 8. Salmos 82. Mire, pongámonos en esa situación en ese momento. El Señor está acá y hay una serie de personas que están alrededor de Él y lo quieren apedrear, lo quieren matar, porque Él dice que se hizo Dios, ¿cierto? Bueno. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? El Señor les citó las Escrituras a ellos, porque el Señor no hablaba sin una razón. Cuando Él hablaba era porque también venía a hacer juicio sobre ellos. Ellos venían a juzgar al Señor y el Señor les respondió con esto, mire. Dios está en la reunión de los dioses,
Y ahí les estaba diciendo, yo dije, dioses sois. O sea que ellos estaban haciendo dioses, ellos estaban haciendo Dios por juzgarlo a él. Y el Señor les dice, Dios está en la reunión de los dioses. O sea que, ¿qué les estaba diciendo él? Que él era Dios y estaba en medio de ellos. Y mire lo que dice la palabra de Dios. En medio de los dioses juzga. Vinieron a juzgar al Señor Jesús y el Señor Jesús los juzgó a ellos. Por las mismas escrituras los juzgó. Y dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Porque siempre juzgaban según la carne, lo que veían. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis a las personas de los impíos? Recuerden la escritura también cuando el Señor dice, yo he venido del Padre y no me recibís, pero si alguno viene en su propio nombre, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibís, pero si alguno viene en su propio nombre, a este aceptáis, a este recibís. Y el Señor les estaba diciendo esto. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptáis a las personas de los impíos? Defended al débil y al enfermo, al débil y al huérfano. O sea, ¿qué les estaba diciendo? ¿Recuerdan lo que dice la palabra en Gálatas? Que el Señor les encerró la ley en una sola palabra, ¿cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? El Señor tu Dios uno es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Les estaba diciendo, tengan misericordia, porque no se trata de ley, no se trata de escritura, se trata de misericordia, porque el Señor del que tiene misericordia, del que quiere tiene misericordia. Y el Señor les dijo acá, miren, haced justicia al afligido y al menesteroso. ¿Quién es el menesteroso? El necesitado. Y ahí mismo lo dice, librad al afligido y al necesitado, librarlo de las manos de los impíos. Dice el Señor en el versículo 5, no entienden, andan en tinieblas. Vinieron a juzgar al Señor y el Señor les dijo, ustedes son dioses porque juzgan, ¿cierto? Y les dijo acá, ustedes no saben nada, ustedes andan en tinieblas. Dice, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Recuerden que para ellos eran las promesas, ¿cierto? Las promesas, el pacto bueno, no recuerdo, eso está en Romanos también. Pero el Señor también les dice, si no creéis, en otra escritura el Señor les dice, si no creéis, en vuestros pecados moriréis. Y aquí les dice, pero como hombres moriréis. ¿Por qué? Porque nunca creyeron y nunca creerán. Ese es todo aquel que niega al Señor Jesús. Todo aquel que dice que no, es que Jesús es la segunda persona. Todo aquel que dice, no, es que el Señor Jesús no es Dios. Ahí está, mire, como hombre moriréis, porque morirás sin conocimiento. Y cualquiera de los príncipes caeréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredas todas las naciones. Estaba hablando de él. Estaba hablando de él. Por eso el Señor le citó la palabra y le dice, vosotros dijiste, yo dije, dioses sois. Entonces, es tremenda la palabra, es tremendo cómo el Señor nos lleva a nosotros siempre a tomar de una parte y de la otra, porque es que la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Dice la Escritura, no puede ser quebrantada. La suma de la palabra es la verdad. En Juan 6, 37, 38. Todos estos versículos son, el Señor pone en mi corazón traerlos porque nos habla precisamente de eso, ¿no? Del Padre, porque todo el libro de Juan, mire, todo el libro de Juan es una hermosa poesía que habla acerca del Padre y del Hijo, pero el mismo Señor nos habla y nos enseña por qué el Padre y el Hijo. Bueno, dice la palabra de Dios, Juan 6, 37, 38. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo. ¿Recuerdan lo que estábamos hablando ahora? El Señor nos está diciendo que Él cumplió con esto. El mismo Señor Jesús nos está diciendo que Él cumplió con esta promesa de Isaías 35, 4, ¿cierto? Dios mismo, porque he descendido del cielo. Dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
El Señor Jesús les hablaba en parábolas, en alegorías, en proverbios, para que escuchando no entiendan y se salven. Eso decía el Señor, ¿cierto? Ahí más adelantico en Juan 6, 44, 47. Para que se cumpla. Sí, Señor. Juan 6, 44, 47. Dice la palabra de Dios. Mire esta palabra tan hermosa que el Señor nos da acá. Dice, ninguno puede venir a mí. No hay nadie que pueda ir al Señor Jesús si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cierto? Ninguno puede ir al Señor Jesús si el Padre no le trajere. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice, escrito está en los profetas. ¿Quién está escrito en los profetas? ¿De qué está hablando el Señor acá? Escrito está en los profetas. ¿Quién estaba escrito? Él. Él es el que está escrito en los profetas. Dice, y serán enseñados todos por Dios. Todos absolutamente estamos siendo enseñados por la palabra de Dios. Así que todo el que oyó al Padre, o sea, escrito está en los profetas, todo el que oyó al Padre allá, cuando lee la ley y los profetas, aprendió. Dice, y aprendió en él, viene a mí. ¿Sí? Todo el que lee la ley y los profetas y tiene en su corazón, conserva esa enseñanza, dice, va al Señor Jesús. Y escuchen esto. En el versículo 46 dice, no que alguno haya visto al Padre. Dice, no vienen a mí, pero no que ninguno haya visto al Padre. ¿Sí? O sea que él mismo estaba diciendo que él era el Padre. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. ¿Cómo así? Pero si ninguno ha visto al Padre, ¿cómo dice él? ¿Cierto? Que aquel que vino de Dios. ¿Cuál es el que vino de Dios? Aquel que viene de donde fue él. ¿Sí entienden esa alegoría? ¿Sí entienden esa escritura? El que viene a mí, dice, aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. O sea, lo ha visto a él. De cierto os digo, el que en mí cree, tiene vida eterna. Pero resulta que el que nos da a nosotros vida eterna es Dios. ¿Cómo dice él que él nos iba a dar vida eterna? ¿Cierto? Pues porque Él es Dios, por supuesto. Estamos hablando de que Él es el Padre y el Hijo. Que el Padre y el Hijo, como dice Juan, la palabra de Dios en Juan, yo y el Padre uno somos. En Marcos 12, 28, 32, porque es que cuando nosotros leemos la ley y los profetas, y especialmente en Deuteronomio, siempre nos habla a nosotros de que hay un solo Dios, ¿cierto? Un solo Dios, siempre, la palabra siempre nos va a nosotros, y de hecho por eso querían matar al Señor Jesús, porque Él se hacía Dios diciendo que Él era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura siempre habla de un solo Dios. Mira lo que dice en Marcos 12, 28, 32. Dice, acercándose uno de los escribas que los había visto disputar, los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. Hay un mandamiento ahí que es, primero que todo, escuchar. Ese es Marcos 12, 28, 32. Primero que todo, lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar. O sea, hay una condición para nosotros creer que el único Dios que hay es, que hay un solo Dios. ¿Cuál es la condición? Escuchar. Recuerden que por la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso el Señor les dijo, oye Israel, oye pueblo santo, oye todos los que están escuchando. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hay un solo Señor, hay un solo Señor. Pero cuando usted va a los evangelios, cuando usted va
después de Hechos de los Apóstoles, y usted comienza a leer las cartas de Pablo y las cartas de Pedro y todos los apóstoles, ellos comienzan a decir el Señor, el Señor, el Señor todo el tiempo. O sea que ¿cuántos señores hay? Nadie puede servir a dos señores, solamente hay uno. Pero ellos sí entendieron bien y ellos sí fueron bien adoctrinados y ellos sí fueron enseñados de Dios. Entonces mire lo que dice acá. En el 32 dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. El escriba sabía perfectamente lo que estaba escrito, ¿cierto? Y dice, le voy a citar, en Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea que el escriba también sabía eso, por eso le dijo, bien has dicho maestro. Él sabía muy bien de lo que estaba hablando ahí. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Sí? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Ujú. Solo por el oír. Por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Mire, casualmente vamos a leer. Ujú. Amén. Lo que está escrito de él, por supuesto que sí. Mire, vamos a leer casualmente esa parte. Vamos a leer Juan 10, desde el 23 hasta el 30. Dice la palabra de Dios en Juan 10, 23, 30, desde el versículo 23. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Sí? Bueno, comencemos entonces. Dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Hasta cuándo habrá incertidumbre? ¿Hasta cuándo habrá mortificación? ¿Hasta cuándo habrá tanta duda en su corazón, cierto? Y en su alma. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Le dijeron al Señor los judíos que estaban con él ahí en ese momento. Y miren la respuesta del Señor. Y siguen diciendo, ¿no? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Si tú eres el Cristo, si tú eres el enviado, si tú eres aquel que nos iba a venir a salvar, pues dínoslo abiertamente, dínoslos ya, ya. Queremos saberlo ya. Y el Señor dice, versículo 25, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Él mismo les estaba diciendo, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Les dio la razón por qué no podían entender ellos esta palabra, porque ellos no podían creer que el Señor Jesús era Dios, que el mismo Señor Jesús, el que tenían el frente de él, era Dios. Porque no sois de mis ovejas. Como lo he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es que mire, no solamente hace falta con saber que el Señor Jesús es Dios, ¿cierto? No solamente hace falta con venir y escuchar la palabra y decir, ya, no, ya tengo el conocimiento, ya, no hay ningún problema. No, la palabra de Dios dice, y yo las conozco, y a las que Él conoce, a las que les dio el entendimiento y a las que les dio el conocimiento y la verdad en su corazón, le siguen. Porque es que no solamente, como les digo, hace falta tener el conocimiento y ya, tuve el conocimiento y me acosté relajado. No, hay un camino que seguir, hay un camino que seguir. Por eso el Señor dice, y me siguen, hay que seguir al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en el 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué dice en el 30? Yo y el Padre uno somos.
Si tú eres el Cristo, dínoslo ya. Yo y el Padre uno somos. Les dijo. Pero no entendieron la palabra y no la entenderán. No la entenderán porque a unos no les es concedido conocer esta escritura ni esta palabra. Que haya convencimiento en su corazón de estas cosas. A ellos, es que la palabra de Dios es clara, es lo que nosotros decimos ahora, lo que nosotros hemos venido diciendo. La escritura no puede ser quebrantada, ¿cierto? ¿Por qué la escritura no puede ser quebrantada? Porque es que, mire, mi hermano, usted no puede llegar y tomar un versículo de aquí y pensar que ese versículo solamente está allí y ya, usted lo interpretó como tal y listo. Pero cuando el texto usted lo saca y dice, se pregunta en su corazón, ¿por qué está escrito esto acá? El Señor le va a dar entendimiento que era algo que ya había sido escrito, era algo que tiene conexión con otra cosa, algo que está confirmando. Amén. El Señor dijo, le decía a Felipe, yo soy el camino, ¿cómo podremos saber el camino? Y Felipe le dijo, pues, Señor, enséñame el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿cierto? Y Señor, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre y ya, listo, quedamos convencidos, nos basta, decía Felipe. Y el Señor es muy sabio, de una manera tan paciente, de una manera tan respetuosa, le dice, Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me conocéis. Tanto tiempo hace que estoy contigo y aún no me conoces, Felipe. Qué manera tan hermosa de decirle cabeza dura. Sí, porque estaban con él, comieron con él, pero aún tenían duda en su corazón. Por eso es que el Señor dice la palabra de Dios, decídalo de corazón apocado, con una manera tan paciente y tan respetuosa le dice a Felipe, tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y aún no me conoces. Bueno, entonces sigamos acá. Mire, la palabra de Dios también en Juan 5:18. Juan 5:18 dice, por esto los judíos procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Porque ellos sabían que había un solo Padre y que Él era. En Juan 5:45 dice la palabra de Dios. Lo que estábamos hablando ahora, que el Señor estaba escrito en la ley y los profetas, estaba escrito en Moisés y los profetas. En Juan 5:45 dice, no penséis que voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra propia esperanza. Por eso el Señor le dijo, dioses sois, porque juzgan, sabiendo la Escritura, juzgan. Y el Señor le dijo, Moisés, en quien tienes vuestra esperanza. Porque como ellos creían que ellos iban a ser era salvos por obras, por lo que estaba escrito, porque ellos decían cumplir la ley a cabalidad. Ellos decían que cumplían la ley exactamente como estaba ahí, que ellos no se desviaban ni a la derecha ni a la izquierda, que todo lo que estaba escrito ahí, ellos la cumplían. Pero eso el Señor les dijo, ustedes tienen la esperanza en eso, en Moisés. Pero el Señor les dice, pero si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Cómo creeréis en mis palabras si no crees a lo que estaba escrito en la ley de los profetas de Moisés? Mire, en Deuteronomio 34, vamos a leer algo. ¿Por qué la palabra de Dios, el Señor le cita la palabra de Dios y le dice que de él estaba escrito en Moisés? Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 33 y vamos a leer desde el 1. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Bueno, en Deuteronomio dice,
Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes de que muriese. Dijo, versículo 2, el Señor vino de Sinaí. Escuchen esto, el Señor vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10,000 millares de santos. Está describiendo aquí a alguien, ¿cierto? Moisés está describiendo aquí a alguien. Y vino entre 10,000 millares, entre 10 millares de santos, con la ley de fuego en su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron sus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley con heredad a la congregación de Jacob. Entonces me causa curiosidad aquí pensar por qué Moisés comienza diciéndoles que el Señor vino de Sinaí, ¿cierto? Entonces, cuando usted va a Gálatas y lee el capítulo donde está los dos pactos, el pacto en la carne y el pacto en el espíritu, ¿cierto? Eso es Gálatas 4:21. Dice, decid a los que queréis estar bajo la ley, ¿cierto? ¿No habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. El Señor está haciendo aquí una alegoría, ¿no? Una simbología aquí. Dice, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, es Agar. Porque Agar en el monte Sinaí en Arabia, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde ¿a quién? A la Jerusalén actual. O sea que cuando Moisés le estaba diciendo aquí, el Señor vino de Sinaí, le estaba diciendo que el Señor vino de la Jerusalén que está allí. ¿Y de dónde nació el Señor? El Señor nació de ahí vino, de ese pueblo. Y cuando el Señor dice, de Seir les esclareció, esa palabra nos la aclara a nosotros Ezequiel 35. Dice el Señor, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él y dile, así ha dicho el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh monte de Seir. ¿Qué es el monte? ¿Recuerda, Pastor Mauricio, qué es el monte que estamos hablando acerca en el estudio bíblico? Estamos hablando acerca de qué representa el monte, que es el pueblo, ¿se acuerda? Que nos explicaba usted que el pueblo está acentuado sobre los montes, por lo tanto ese monte nos representa a nosotros un pueblo. Pero entonces dice aquí que, oh monte de Seir, o sea, pueblo, y extenderé mi mano contra ti, contra ese pueblo, y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré y tú serás asolado, porque yo soy el Señor. Y cuando usted va a Lucas 9, 51, 54, leámoslo un momentico para esclarecer un poquito acerca de eso. Lucas 9, 51, 54. El anterior era Deuteronomio, el anterior era Ezequiel 35. Entonces, Lucas 9, 51, 54. Mire, dice la palabra de Dios, para aclarar un poquito acerca de esto, porque la palabra de Dios dice que hijo de hombre, este hijo de hombre que vino de Jerusalén, que en medio del pueblo de Israel, ¿cierto? Dice, pon tu rostro hacia el monte de Seir, profetiza contra él. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios en Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo, ¿sí? Se cumplió un tiempo aquí. Dice, en que él había de ser recibido arriba. Afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén. A Jerusalén.
Y envió mensajeros delante de él, las cuales fueron y entraron en una aldea y los samaritanos para hacer los preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y mire lo que dicen los discípulos, dice, viendo esto sus discípulos Jacob y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. O sea, ¿qué quiere decir eso? Porque es que el tiempo de la destrucción no ha venido todavía, ¿cierto? Él les estaba diciendo que Él había venido aquí para salvar al mundo, porque es que la venida del Señor Jesús aquí fue para salvarnos a nosotros, pero la segunda venida va a ser para destruir a todo el que no creyó en Él, ¿cierto? Por eso el Señor le estaba diciendo aquí a Él, no sabéis de qué espíritu sois. No vamos a destruir a nadie todavía, aún no ha llegado el tiempo, le dijo el Señor. No ha llegado el tiempo. Bueno, entonces acá más adelantico podemos ver también en Isaías 52, 6, 8. Si ustedes me pueden regalar 10 minuticos para que terminemos el mensaje. Yo sé que está un poquito tardecito, nos tomamos algo de tiempo, pero si ustedes me lo permiten, podríamos tomar 10 minuticos más. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Isaías 55, sí. Perdón, 52, 6, 8. Dice la palabra de Dios, Isaías 52, 6, 8. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Mire qué hermosa palabra del Señor. ¿Ah? Con eso lo dice todo, ¿sí? Con eso lo dijo todo. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y cuando usted va a Juan, dejemos el dedito ahí un momentico y vamos a Juan para que analicemos algo. A Juan 17, ¿cuál le digo? ¿Cuál es ese? Sí, Juan 17, desde el 6. Dice la palabra de Dios, Juan 7, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado a ellos. Les he dado a ellos y las recibieron. Les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. Por eso yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos eran y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Pero el Señor está diciendo aquí que dice, he manifestado tu nombre. Tengamos presente eso ahí porque el Señor le está orando con Él mismo y está diciendo que he dado a conocer tu nombre. Y aquí el Señor dice en Isaías, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo hablo, he aquí estaré presente. Es que mire, la certeza de que los apóstoles supieron de verdad que el Señor Jesús estuvo con él. O sea, el Señor Jesús les dio a conocer su nombre. Por eso es tan importante que nosotros sigamos la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque es que los apóstoles fueron enseñados de Dios.
fueron enseñados del Señor Jesús, a ellos les fue revelado y además de que les fue revelado, les dio una misión. El Señor Jesús les dio una misión a los apóstoles, ¿cierto? Bueno, vamos a ver eso, qué es lo que pasa con eso. Dice la palabra en Mateo 16, 13, 20. Mateo 16, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 3. 16, versículo 13. ¿Ya? Bueno. Dice la palabra de Dios. Ya lo tenemos todo, ¿cierto? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué decimos nosotros que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Eso dice el mundo de Jesús, ¿cierto? Del Señor Jesús. Todo el mundo tiene un concepto diferente, todo el mundo tiene en su corazón. Estaba en esos días también mirando qué decía la gente acerca del Señor. ¿Quién era el Señor? ¿Quién era ese Hijo de Hombre? Y definitivamente hay mucha ignorancia en todo este tema. Y la palabra de Dios nos insta y nos lleva a nosotros a pensar siempre y a conocer la verdad en Él. Y la gente dice, no, es que Jesús es la segunda persona. No, es que Jesús es el enviado, dicen que es el Cristo, pero no creen que es Dios. Entonces, es un concepto a medias, es una verdad a medias. Y la verdad a medias es una mentira, ¿cierto? Eso lo hemos hablado incluso acá. Entonces, en el versículo 15 dice, y Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Lo importante no es lo que piensa el mundo, lo importante es que pensamos nosotros los hijos de Él. ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Quién es el Cristo? Y entonces hay una respuesta muy sabia aquí de Pedro, porque es que Pedro pudo haber respondido cualquier otra cosa. 1000 cosas pudieron haber venido a la cabeza de Pedro, pero el Señor puso en el corazón de Pedro entender estas cosas y dar una respuesta. La respuesta de Pedro fue esta. Entonces les respondió respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya ellos tenían el concepto claro, ya ellos sabían quién era nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús les responde y les dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ven? Una revelación ahí maravillosa por parte del Señor hacia los discípulos. Entonces dice, Simón Pedro dijo, no te lo reveló sangre ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que a nadie dijeren que Él era el Jesús el Cristo, porque es que esa verdad no era para todo el mundo. Aún no era el tiempo, sí, y esa verdad no era para todo el mundo, era para sus hijos. Recuerden que la palabra de Dios dice por allá en Corintios que nadie llama a Jesús, al Señor Jesús, nadie lo llama. Mire, en 1 Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie tiene el concepto y nadie puede decir que Jesús es Dios si el Espíritu Santo no mora en él. Si el Espíritu Santo no mora en él, él nunca va a entender esta palabra. Nunca. Mire, hay una palabra muy hermosa, yo quiero que la miremos en Mateo 8, 18, 22. Dice la palabra de Dios en Mateo 18, 22.
¿Ya la tenemos? Mateo 8, 18, 22. Dice la palabra de Dios: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Dice aquí en la escritura, en el versículo 19, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hay algunas personas que dicen, no sé si ustedes han escuchado, que dicen que el Señor Jesús no tiene una piedra donde recostar la cabeza. Pues yo no sé de dónde sacaron la piedra, porque aquí no dice ninguna piedra. Y se imaginan al Señor Jesús, mire, se imaginan al Señor Jesús andando por ahí con una piedra de almohada. Mire, yo no sé hasta cuándo, mis hermanos, se los digo con toda la humildad que puede albergar mi corazón, no sé hasta cuándo nosotros vamos a seguir viendo al Señor Jesús como una persona. No sé hasta cuándo. Porque cada vez que yo le menciono a una persona o cada vez que pensamos en Jesús, nos lo imaginamos el muchacho bien parecido, con barbita, nos lo imaginamos como una persona. Y mira lo que el Señor le está respondiendo a este escriba. Le dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Pero pues por supuesto que no tiene dónde recostar la cabeza, ¿no es que Él es Dios? Si la palabra de Dios dice que el cielo es su trono y los pies son el estrado de sus pies y la tierra el estrado de sus pies, que los cielos de los cielos no lo pueden detener, ¿en dónde va a recostar Él la cabeza, por Dios? ¿En dónde? No tiene dónde recostar la cabeza. El Señor le dijo: yo soy Dios, yo soy Dios. ¿Me quiere seguir, escriba? Para usted no es permitido. Porque le dijo, el Señor le responde, no le dijo sígueme, como le dijo a los discípulos. Le dijo: las zorras tienen guaridas. Pero cuando usted va y mira qué es lo que estaba queriendo decir el Señor Jesús cuando dice las zorras, si usted va a Lucas 13:33, yo se lo voy a leer rápidamente. Les dice Lucas 13:31, 33, dice en el 31: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decirle a esa zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Quiere decir que, mijo, quédese tranquilo, que yo vine lo que vine. Yo vine a cumplir y lo voy a hacer. Así que si puede levantarse potestad y puede levantarse demonios y puede levantarse Satanás, el que quiera, pero el Señor va a cumplir lo que prometió. Mire, dice, en el versículo 13 dice: sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Quiere decir que el tiempo no había llegado, pero Herodes lo quería matar. Por eso el Señor le dijo: vaya y dígale a esa zorra. A eso se refería el Señor. Por eso la escriba nunca le dijo: ven y sígueme, sino que las zorras tienen guaridas. ¿Por qué? Porque esa zorra que estaba hablando allá tiene su guarida allá en el infierno. Pero las aves de los cielos tienen nidos. Las aves del cielo tienen nidos. ¿A qué será eso? Nosotros somos las aves que tenemos morada con el Señor. Por eso Él dice: si me voy, iré y os prepararé morada para que estén conmigo. Hermosa palabra del Señor ahí. Mire, cuando lo que hablábamos ahora, que acerca del reino de los cielos, cuando el Señor dice, siempre se habla, hay muchos versículos que hablan acerca del reino de los cielos. En Lucas, por ejemplo, en Lucas 9, 1, 2, hablemos precisamente de esto. Dice: habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio autoridad, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y les dio una misión. Les dijo: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Los envió a predicar el reino de Dios. Hubo una misión del Señor hacia los apóstoles, hacia los discípulos del Señor. Ahora, Manchito, léame por favor Hechos 4. Hechos 4. Vamos a mostrar algo aquí. Algo muy importante. Porque aquí Juan y Pedro
son llevados ante el concilio, ¿cierto? Hechos 4, 18, 20. Venga, yo se los leo rapidito, manchito, ¿sí? Dice, y llamándolos les intimaron de que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles ahí? Estaban obedeciendo al Señor cuando les dijo, ve, ¿cierto? Y predicar el reino de los cielos, predicar el reino de Dios. Ellos estaban haciendo eso, estaban cumpliendo con la misión que el Señor les envió, les mandó. Y dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿A quién estaba obedeciendo Juan y Pedro ahí en ese momento? A Jesús. ¿Y por qué le dice y a vosotros antes que a Dios? O sea que ellos sí sabían que el que estaban obedeciendo era Dios, que Jesús era Dios en ese momento. ¿Amén? ¿Cierto que sí es o no es? Mire lo que dice Pedro. Dice en segunda de Pedro 1:11. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro 1:11, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino, ¿sí? En el reino de nuestro Señor y Salvador, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, ¿qué? Jesucristo. O sea que ¿de quién es el reino? Del Señor Jesús. Y durante toda la escritura estamos viendo que el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Y Pedro nos aclara que el reino de Dios es el reino de Jesús. Es el reino del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús estaba ante Pilato, que lo iban a crucificar, le dice Pilato, dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy acaso yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y hay una respuesta del Señor aquí. ¿Qué has hecho? Y dice el Señor, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Vuelve y confirma que el reino es de Él. ¿Ve? Pero durante toda la escritura estamos viendo que el reino es de Dios. Pero el Señor dice, mi reino no es de este mundo. ¿Ve? El apóstol Pablo también lo tuvo claro. Mire, vamos a leer esta escritura y ya con eso terminamos, ¿vale? Para que, yo sé que está un poquito largo, pero yo quiero que miremos esta parte, porque esta parte es muy importante acá. Hay una revelación hermosa de parte del Señor en la conversión de Pablo. Eso está en Hechos 9. ¿Ya lo tenemos todos? Bueno, para que sigamos Hechos 9, 1 al 17 vamos a leer, para que todos sigamos la lectura. Vamos a leer con atención. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Vamos a leer todo desde el principio para que tengamos una idea general de lo que está sucediendo acá. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajeren presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó una luz del cielo. Este es Pablo que va caminando hacia Damasco con cartas para ir a matar a los cristianos allá. Pero dice que de repente, antes de llegar a Damasco, le rodeó una luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Hay una percepción ahí de Pablo de una divinidad, ¿cierto? Hay un fenómeno que Pablo estaba sintiendo ahí, porque Pablo le dijo, Señor, ¿quién eres? Él no vio a nadie, pero él entendió
Él sintió ese fenómeno divino que había ahí, ¿cierto? Y le dice, Señor. Por lo tanto, cuando Pablo dice Señor, recuerden que la palabra que se usa siempre ahí en la transliteración es Kurios. Kurios es Dios. Por eso Pablo estaba diciendo, Dios, ¿quién eres? De otra manera, ¿cierto? Entonces, hay una respuesta también ahí del Señor. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy, Señor, dispuesto. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, fue cegado. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, en donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco, escuche porque quiero que presten atención a esta parte. Había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor, ¿cierto?, dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Con quién tuvo la visión Ananías? ¿Quién le dio la visión a Ananías? Dios, ¿cierto? Porque él está diciendo aquí, Señor, 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 heme aquí. Y el Señor dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Versículo 13. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males han hecho a tus santos en Jerusalén. Y he aquí tiene autoridad a los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Tu nombre le estaba diciendo. Ya Ananías sabía cuál era el nombre de Dios. El Señor le dijo, ve, hay una orden del Señor, hay una misión. Le dio una orden a Ananías ahí en ese momento. El Señor Dios Todopoderoso le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y miren esta revelación aquí en el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Recuerden que Dios le dijo a Ananías, ve, porque Ananías se opuso por lo que era Pablo, pero él le dijo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. ¿Con quién estaba hablando Ananías en ese momento? Con Dios, porque la visión se la dio Dios a Ananías. Pero ahí le dice a Pablo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea que el Señor Jesús es Dios. ¿Cuál es su nombre? El Señor Jesús. Mire, mis hermanos, esta mañana yo les pido una cosa, que se lleven algo en su corazón. Cada vez que nombremos a Dios, cada vez que nosotros tengamos en nuestro corazón mencionar o llamar de alguna manera a Jesús, nombrémoslo siempre como el Señor Jesús, porque he tenido también conocimiento que algunos de nosotros, algunos hermanos siempre hablan de Jesús, 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 pero nunca decimos el Señor Jesús. Les digo, ¿por qué es tan importante para nosotros que nosotros mencionemos y que digamos el Señor Jesús? ¿Saben por qué es tan importante, mis hermanitos? Porque cuando usted dice el Señor Jesús, usted está llamando a Dios por su nombre. Amén. Usted está llamando a Dios por su nombre. Su nombre es Jesús. Amén. Señor Jesús les bendiga.